las ideas adicionales de los vegetales. Vamos a Ujú. retomar con el tema 4, con lo que estábamos viendo nosotros. ¿Y te acuerdas cómo te pregunté qué comiste hoy? Ah, sí, ¿cómo era? Y mata Y matak, mi matak qué, con, mikurkangi mi curcangue. y matak mikurkangi es lo que nosotros planteamos, ¿no? Ya. Como qué ¿Cómo, comiste, cómo es el pasado? ya, muy Es bien, yo te explico. El pasado se añade poniendo la partícula "rk". Entonces, si mikuna es el verbo, ujú, mikungi es como y comí es mikurkani. El futuro es mikusha. Hay otro futuro que se llama mikugrini. Por eso es que estos son el pasado simple es con mikurkani, futuro inmediato con mikugrini y futuro menos probable es mikusha para primera persona. Entonces, si tú añades RK, ya puedes hablar en todos los pasados con en todas distintas las conjugaciones. personas. Sí, Mm. con distintas conjugaciones de las personas, de los pronombres personales. ¿Ya? Ya. Nos quedamos nosotros, a ver, nos hemos quedado en la fanga 76, ya hicimos eso, ya hicimos algunos ejercicios, hablamos de los Mendalaes, ya, con todo, no me quiero perder, así que vamos a ver exactamente dónde nos quedamos. Y vamos a empezar la página 80. 80, ya, Ujú. ok, pues hagámoslo, lo vamos a empezar juntos. Ok, entonces con la página 80 tenemos esta parte acerca de los meses del año, ¿ya? En- Entonces, Tarpu y Kunamanda, vamos a ver algunas palabras. Creo que todas las tienes. Así que empieza, por favor. Ah, Runa yaktakuna pika, wakinkuna yamis, hatun alpayukuna kan. Ya. Bishushimik. Em, sería en las tierras de la comunidad, podría decirse, la Sí, runa yaca. sí, en las tierras comunitarias. Ujú. Ya, eh, solo algunos, ¿no es cierto? Solo Eh, algunos tienen, grandes. tien- son, solo algunos son terratenientes de tierras grandes. Así es como Buena, lo interpreto buena. yo. Correcto, sí. A ver, en las comunidades indígenas Ujú, hay algunos dueños de tierra nomás. Ahora vamos ujú. con Tauca. Ya. Tauca es también algunos, ¿no es cierto? Es varios. Ya. Varios eh, eh, al- tienen ah, tierras pequeñitas. Sí, hay muchos que tienen tierras pequeñitas, ¿ya? Ujú. Ya. Chinapash, Así también era eso, pero, sin embargo, pero mm, todos,
todos, no sé qué es, Sitgua, ¿Cuál es el, Cariwa, cuál es el mes de Sidwa? El séptimo mes. a ver, mayo, julio. Julio, julio. Ujú. Ah, es que no, al final yo te pedí todo que nos mandes lo de los meses, no Sí. alcancé a ver. Ah, bueno, Mm, tranqui, está bien. Julio, agosto, en los, Cariwa, en ya, los, es agosto, sí, Acarigua. ya, En los meses de julio y agosto, Huagracunahuan, con las vacas, con las vacas. con ¿Qué más? las, eh, con las vacas, con las llamas. Ovejas, ovejas. Ah, llamas son es ovejas, Sí, ya. ¿Y llama cómo se dice? runa llama. Ya. Con las ovejas, la tierra. Guanuchin era, ¿qué era? Guanu es abono, entonces Guañuchin Ah, es se abona la tierra, ya. la alpata Guañuchin. Guanu, Guanuchina sería abonar. Sí, Guanuchin a abonar. Ya, ¿Ya? ya. ¿Qué más? Cutting es luego, ¿no es cierto? Sí, en cambio, En cambio, ya. Eh, Kuski sería septiembre, octubre, en los meses, eh, que ya con son meses, ¿no es cierto? sí, Eh, en los meses de Kuski, los meses, septiembre, eh, Ayichi, septiembre y octubre, Alichi eh, Cayarinmi. Alichi, ¿qué era? Sí, Ali es equilibrio, Alichi es hacer equilibrar o arreglar. Ajá, como, a ver, Callarini es comenzar, ¿no? ¿Qué ¿Ya? era? Entonces, Alichi, Cayarin es empezar, entonces Ajá. se empieza para arreglar la tierra o para alistar la Ah, tierra, ¿no? Entonces, alichina es el verbo arreglar, ya, ¿ya? Suena un poquito extraño, pero alichina generalmente se lo aplica a cosas que tú arreglas, ¿ya? ya. Pero también puedes arreglar la tierra. O sea, Ujú, está bien, está bien, está bien usado. ya, Callarini, ya. ¿Ya? ¿Qué más se te ocurre? A ver, Guagracunahuamni, con las vacas, unas vacas, eh, Huichaiman, Uraiman. China, ¿qué era? Hacia Ya no, arriba, hacia arriba, ah, eso es hacia arriba, ya. Huichai. Uy, Michelle, Uraiman. ¿Y qué? Si Huichai es hacia arriba, ¿qué es Uray? hacia abajo, Correcto. ya. ¿Qué más? Arriba, a ver, abajo, eh, Pero, pero, eh, pero y- Jagua es arriba, ¿ya? Jagua es ajá, arriba. Pero Vichai quiere decir ascender o subir. Entonces, ya, subiendo, bajando con los ganados, es decir, ya, ascendiendo las montañas, subiendo y bajando. Yuki es la izquierda, hacia la ajá, izquierda. Ali es a la a derecha, la porque derecha,
Eso tiene una carga colonial, ¿no? También Ujú, porque los profesores decían que la mano derecha es la mano buena, ¿ya? ujú. Entonces se quedó que Ali es la mano derecha. Entonces, hacia la izquierda, hacia la derecha, kutin kutin, yapun kuna. ¿Qué significa yapuna? Mm, ya no me acuerdo. Yapuna es lo que están haciendo los mashis ahí en el dibujo. ¿Como sembrando? O arando, ¿O arando? Ah, ¿ya? Ya, sigue. ya. Ah, mm, mm, un- Alpata ñutuchinkuna. a ver, estoy perdida. ¿Dónde está eso? Ah, ya. Aquí, ñutu. Alpata ñutuchinkuna. Ñutuchinkuna. Chay kipami wachunkuna. Chaijipami huachunkuna. Chay katiyami warmikunaka. Sarata purututa hapasta shuktakunatapash tarpuy kallarinkuna. Ok. Mm. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A ver, no sé qué es ñutuchina. Hacer polvo. ¿Ñutu es polvo? Más que hacer polvo, es como cuando tú tienes el asadón y Ajá. le pegas a los terrones de tierra y se hacen terrones más pequeños. Eso es ñutuna. Es como romper los terrones y hacerlos más pequeños. En Mm, ñutuchina, ahí me saqué los audífonos. Ñutuchina quiere decir como em, cuando tú las piedras les mueles, sí, como moler, ujú, pero en el sentido de hacer eso con la tierra, con el asadón. Eso quiere decir. Es decir, desmenuzar la tierra, mm, ¿ya? ya. Chayjipami, Em, ¿Qué es después de eso, después de jipa, eso? jipa es luego, ¿ya? Ya. Chaijipami Chayjipami, Huachuncuna, Chayjipami, porque Huachuncuna. eh, después esto era, los, mm, los huachos eran, Huachuna es hacer surcos, ya, o después, haciendo surcos, Chaykatiyami, después haciendo surcos. ¿Y qué es catilla? continuar. Ah, ya. Chaykatiyami, Warmikunami, Después era catilla. Y ya. Después las mujeres, eh, luego continúan nomás las mujeres. luego continúan las mujeres. Ah, ya. Catilla era eh, continuar, no. empezando, luego continúan nomás las mujeres empezando la siembra de ¿qué? De maíz, porotos, habas Porotos, habas. y no sé qué es shukta Shuktak significa otros. Entonces, otros también. ah, ya, Entonces, otros cultivos también, ¿no? ya, Ya. Bien, vamos desde Tarpushka, Jipaca. ya. Entonces, en tarpushka, que es sembrado después. Después de sembrar, Y tarpushka no es sembrado. Tarpushka es lo sembrado, ¿no? Sí, está bien. Entonces, Ya, luego de lo sembrado,
Pishko Ya. kunaka, Pishku. No, no sé qué es pishku. aves. Ah, ya. Pishko es ave. Pish- Después de lo sembrado, las aves Las aves se comen la semilla. se comen las semillas. Chay mantami, Por eso, ¿no? por eso. Por eso los hombres, Las eh, personas. bueno, por eso las personas Ujú. eh, es como cuidar. Muyuna es como dar vueltas, es decir, date una vuelta por la casa, sabes decir, ¿no? Ah, ya, ya, Entonces sí. sería, se dan vueltas, continúan y continúan, Ajá, siguen y siguen dándose vueltas claro. por la chacra, por el cultivo. Aquí yo escuchaba que la gente decía justo eso de las tierras, ¿no? Ah, me voy a rodear. Me voy a Decía. rodear, me voy a dar una Ajá, vuelta. que Es, implica eso, que es como que chequear claro, el espacio. Ajá. claro, literalmente vas a dar una vuelta, vas a rodear. Ujú, Ujú, ujú. correcto. Ya. Viñashka, jipaca. Mm, Viñasca, Quipaca, eh, Viñasca era criar, Sí, después después de que crece, de lo que crecen, de lo que han crecido, ajá, mapa kiwa será hierba mala, sí, claro, hierba mala. ya, eh, eh, sur, Surcuna, sacar. Entonces sacan la hierba mala después del ya, cultivo. ya, em, eh, Tarpushka yurakta. ¿qué era yurata? Yura es hierba, Ah, hierba pero también, también, también puede entenderse como jiwa, yura o árbol, la yura también. Pero, es decir, la hierba cultivada, Halman kunami, ya, que es hashman, em, ya no me acuerdo. ya es hierba. Ah, ya, Entonces deshiervan las hierbas del cultivo. Ya, ahora, chakishka, ¿qué significaría? pisado o pisando. Buena, buena. Chaki es pierna, pero chakishka significa secos. Ah, y Entonces, chaki no es pie. sí, pero chakina es el verbo secar. Ya. Entonces, si es que Y, tú le ves como pie, como chaki, o ah, correcto, pero tenemos el verbo chakina, que es como ya, una parte seca, ¿no? ya. Y el char que viene de ahí. Claro, pues, claro, de eso viene la Es carne seca, del charge, char, quién sabe. ¿ya? Ya, ¿Qué secar. más? Entonces, a ver. Entonces, em, algunos, al- algunas, algunas, en algunas tierras. sí, en eh, algunas ciudades, en ya. Eh, en algunos pueblos. eh, a ver, el agua. ¿Qué es Hichankunani? Hichana es regar, Ah, en algunos lados rie- riegan el riegan agua, el agua. Y las correcto. Hichana es regar. Sí, Ya, ya. Shinami, Mm. Eh, así, ¿no? Ok. así mismo. Asimismo, eh,
el Raimi es fiesta, ¿no? Sí, hacia el mes de junio. Ah, Raimi es junio también, ya, ya. Claro, por eso Inti Raymi, junio, ¿no? Y Entonces, Raimi, ¿qué quiere celebración, decir? celebración. Mm, ya, Pero se le entiende a veces comúnmente como fiesta, ¿no? A Raimi. ya. Ah, Pero es celebración, entonces ¿ya? Raimi es junio siempre, ya. En junio, mm, qui- eh, Quillacama, ¿qué sería Quillacama? Entonces, hacia el mes de junio, continuando hacia el Ah, mes de hacia el mes junio, de junio, ya, y que Secatin significa continuando hacia el mes de junio, ya. en estos días, Ujú. ¿qué pasa? Fukushkata Payankunami. Ah, Ushka. Mm, ¿Una idea de qué es Fukushka? no. Ya, Fukuna es el verbo soplar, ¿verdad? Mm, ujú, Ahora, ¿qué quiere decir con soplar con relación a las plantas? Cuando los frutos están maduros, viene un viento y ya está listo el fruto, ¿no? Entonces, ujú. hay una relación entre el viento que viene y la fruta madura, pero aquí no quiere decir viento, aquí quiere decir lo maduro. Fukashka significaría la fruta madura o los Ya, productos maduros. Entonces, en estos días, los productos maduros se cultivan o se recogen, porque payana es recoger, ya, recolectar. ujú, ya. ¿Qué te pareció? Bonito, Sí, 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 tiene sus cosas. Hay muchas palabras que tuviste nuevas hoy, ¿sí? ajá. Entonces eso hay que integrarlo de a poco y recordar que era la palabra fukushka, que tiene dos Ujú. significados. Cuando hago así, fukuna, pero también fruta madura o alimento maduro, Y se pronuncia como con F, fu. se pronuncia con F. Sí, Mm, como a veces viene de la palabra eh, fuyu o fuyu, ¿ya? Fuyu significa nube, pero por eso tenemos la ciudad del mm, Puyo, ujú, ¿eh? Porque es la ciudad de las nubes, Puyo, Puyo, mm, de la humedad, ¿no? ujú. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer algunas cosas con esto. Kai tapuy kunata kutichipay. Kamba yaktapik hatun alpayokonaka. Uchilla alpayokonaka tiyanchu. ¿Qué dices, Débora? A ver. Qué pasa en tus tierras de Tumbaco? Ah, eso, a ver, en tu tierra, ¿Tienes terratenientes o tienes eh, pequeños dueños de terrenos? es un poco subjetivo eso, pero Claro, claro que es subjetivo porque ahorita todo está urbanizado, ¿no? ajá, Entonces, claro, y hay gente que tiene lotes grandes, pero no son grandes finalmente como para sembrar algo, sí. no, pues ya no es lo que realmente era una hacienda. Una hacienda Ujú, era una cosa terriblemente loca, o sea, unas ujú. hectáreas de Miles de hectáreas, hectáreas, claro. hectáreas. O sea, ya no Ujú, hay eso. Eso ya no hay hace un ujú, buen rato, desde la separación de la iglesia y del Estado, ¿no? Que ujú, las grandes haciendas quedaron a nombre de la iglesia y a nombre de eso se quedaron, después se seccionaron con el tema de la reforma agraria, ¿no? ujú. Entonces, ya está raro, ¿no? Entonces yo diría, Uchilla al payo kunakatiyan, ¿ya? Ujú. Entonces, hay pequeños dueños de terreno, ¿ya? So, Ya. ima pachakunapita kambayakta tarpun. Ima Pachacuna, Ima, ¿Qué, qué te pregunté? ¿en, en qué días, eh, ¿En qué tiempos? en qué tiempos
¿En qué tiempos? Siempre, siembran sus tierras. ¿En qué tiempos se siembra en sus tierras? Ujú, ¿Qué ya podrías pues. decirme con respecto a eso? Mm, que ¿En qué tiempo siembran en sus tierras? en invierno normalmente, ¿no? Como, no sé cuándo sería eso exactamente. Ya, ¿cuándo es el Mm. invierno? Pues más o menos por esta época, ¿no? Porque ha pasado un tiempo de lluvias. Entonces nosotros estamos Ajá, hablando de abril. Abril y mayo son tiempos de lluvia un poco, ¿no? o, Pero o antes quizás, porque antes, ahorita ya como antes, se van a terminar ya casi las sí, lluvias, sí, como pero en enero, así. ya ha cambiado mucho el clima también. Ajá, sí. Y a veces, por ejemplo, agosto, que era un mes de mucho, o septiembre, que eran meses de viento, ya a veces encuentras lluvias, o hay, hay una transición un poco fuerte, ¿no? Y una sequía terrible también ahora. Claro, claro, y también ese es el tema, ¿no? De las sequías, pero generalmente cuando se siembra, nosotros, de acuerdo al calendario agrícola, recordamos que marzo es un mes de siembra también, Mm, y diciembre es un mes de recogimiento, es un mes donde se recogen los frutos generalmente, ujú, ¿ya? Depende también del espacio que estemos en el planeta, va a ujú, modificarse un poco los meses, pero sí. wow. Ahora, Y Canva también Yecta se Pipash. rotan las siembras, ¿no? En distintas épocas del año se van sembrando ciertas También, cosas. también. Entonces, la rotación de cultivos es algo muy tradicional. Eh, También está el tema de dejarle descansar a la tierra, que Ujú. eso es algo que es necesario. A veces hay terrenos que han descansado un año, dos o tres. Entonces, sí, hay todo eso. Ahora, Canva Yecta Pipash. Uarmikuna Chutarpunkuna. ¿Qué dirías? Ari, 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 Uarmikunami Tarpunkuna. ah, Ari, Warmikunami, Tarpuncona. Correcto. Sí, porque si me dices solo Ari es como cuando me responden preguntas los adolescentes, dicen Ari, ¿sí Ya, o no? Entonces, no ya. queremos esas respuestas. A ver, vamos a ver el 4. Kanga, Kamba, Yaktapika, Tarpungichu. Eh, mm, ¿Qué dices? mm, ¿Tú siembras? ah, em, Más o menos, Shina más o Shinaya. menos. Shina Shinaya, sí. Sí, ya te vi con ese ánimo de decir eso. Sí. Sí, sí. ¿Qué tienes sembrado? O sea, yo he sembrado un montón de árboles y ahorita tengo sembradas como ah, hierbas comestibles. Ah, lindo, lindo, eso está Ujú, bueno, eso está bueno, ujú. ¿ya? Entonces, hierba es jiwa, ¿ya? Y comestibles sería, por ejemplo, mikushka jiwa, tarpujuni, estoy sembrando hierbas comestibles, A ¿ya? ver, cómo era? Mikushka jiwa, hierbas comestibles, Ya. ¿ya? Hay otras estructuras que pueden usarse también, pero estamos bien con eso. Vamos, la número 5. Kamba Yaktapika, Alpa Kunata, Huanuchinchu. Eh, Ari, Ya. Imata Churingi. Churana, Imata Churangi. ¿qué era Churan? Pones, ¿qué pones? Ah, al, alpacuna guan, guanu- guanuchi, guanuchini, Ya, ¿es pero Imaguanta, ¿con qué? con qué? ¿Con estiércol, con guano, con abono? ¿Qué Pero usas? alpacuna guanu no es ya abono de gallina. No, es un abono. No sé de qué estás usando. Puede ser orina,
puede ser frutas descompuestas, puede No, ser... pero, es que yo siempre me confundo Alpa con Atalpa. No, 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 nada que ver. Ajá. Sí, nada. Claro, por eso me estaba confundiendo. Y Atalpaguano, sí, claro, ahí sí sería, pues, Atalpaguano Claro, sería claro, como claro. Eso quería más. decir. Atalpa, One. Y Ah, sí es One. buen abono las heces de las gallinas, pero también, por ejemplo, las heces de los cuyes son Ajá, pero bueno, buen abono. Ñuka, Ishkai, Atalpa, Charingui. Kuna Charin. Ah, Charini. Ishkay Atalpa, Warmi Atalpa, Kari Atalpa, Charinguichu. Warmia Atalpa, Charini. Ishkay Warmi Atalpa, Ishkai. Charingue. Ujú. ¿Ya? Paikuna Kaima Shutitakan. Eh, ah, no, Manashuti, eh, Charin. Manashuti. Sí. Imamanda Manashuti, Charin. Mm, Paikunaka no sé. Wigwamasikan. Wigwamasikanchu. Ari, Ari. Ah, Ari. ña. Son mascotas. Mm, no, no realmente. Bueno, sí, pero es que están aquí conmigo en la casa, así como. Ya, Chay kunaka, chay atalpa kunata miku gringicho, Mana, 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 mana. wiwamasikan, Yoga mexicano, sí. ya, Ari. Ya está bien. Yo también he tenido mascotas de gallinas, han sido como mis mejores mascotas también, son Y muy, ponen huevos sin muy gallo, buenas. entonces es No, no, buenísimo. sí, sí, son buenas, buenas amigas también, ¿no? Son cariñosas las gallinas. Cuando te llevas Ujú, ya con ellas, son bien cariñosas. Pero claro, ujú. como animal a veces también es bien molesto, se molestan mucho las gallinas. Entonces Y bueno, dices, así. sí, 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 kanga, kamba, yakta pika tarpungichu, kama kunata chincho, ima, wanu kunata churan, ya me dijiste que pones diversos guanos. No, el de las gallinas. Es de las gallinas, entonces, Atalpa, Guanokunata, Churanini. Entonces sería Talpa, Atalpa, Guanokunata, Churanimi. Es decir, pongo abono de gallina, ¿ya? Isma ya. es heces fecales, ¿ya? Ujú, Entonces, si es que queremos ser más específico, sería Isma, Atalpa Isma. ujú, eh, Churanimi. Pongo ya. excremento de gallina. Ya. Sería más preciso que Mucho Wanu. más preciso, muchísimo más preciso, ¿no? Atalpa, Isma, Wanuta, el Ya, abono, de hecho, con el excremento de las gallinas, pongo. Atalpa, Isma, ya, Wanuta, Churanimi. Eso sería más específico, ya, ¿ya? ya. Ahí hay algunas expresiones medio malcriadas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices come mierda, se dice ismatamikui. Mm, Es una es un insulto, ¿no? Son los primeros insultos quichos que te estoy enseñando, ¿no? ¿Isma Entonces, qué? Isma ismatamikui significa come caca, mata come mierda. Mikui. Ya. Ujú, sí. Entonces es una de las formas, ¿no? Entonces, hay, hay, por ejemplo, unas expresiones un poquito más fuertes, pero bueno, poco a poco te voy a ir enseñando más cosas. Ya, vamos. A la Cris le va a gustar esas expresiones, seguramente. Iskun Niki Achakuna, la novena. Estamos aquí con los Shimigukunata y los Shina. Vamos con el K. Lee, por ejemplo, el primer ejemplo con el K. Em, Tainaka, Puyuca, Puruputa, Quilpacurcami. Ya, vamos, un nuevo verbo. ¿Ya? Ajá. Kilpai.
Ya. Pero Caina, ¿qué era Caina? Em, ah, aquí no. No me acuerdo. Caina es ayer. Ayer, ya. ¿Ya? ¿Y qué era Puyo? Como la ciudad del Puyo. Nube. Bien. Ayer las nubes, Puyo Ujú, Urkuta, las nubes de la montaña. ya, Ayer las nubes taparon la montaña. Tapar es quilpana. ya, Entonces, como hay un ju y un arca, este es un caso especial y se llama estaban tapando la montaña. Entonces, ya, ayer las nubes a la montaña le estaban tapando. ya. Te expliqué hoy con el qué comiste hoy. Ya Ujú, explicamos un poco del arca y te mostré un poco, ¿no? ujú, ¿Sí? La idea es que tú vayas usando las estructuras en función de lo que va viniendo también con la lección. ujú. Pero digamos que, ¿qué comiste ayer? Em, ah, tacos. Ya, entonces dime, comí tacos. Eh, Caina, tacos, Tacosta. tacosta, miculcane. Correcto, correcto. A Jimmy, Ya, ya. ¿Para qué se comió tu esposo ayer? Lo mismo. lo mismo. Entonces dime, él también comió tacos. eh, Paipash, eh, Paipash. tacosta, micur, mi, mi, Pai- micur, mi, micur, micur, ¿cómo sería? Micur, Solo mi curca nada más. micurca. No es mi curcan, no hay ninguna Ya, N, solo es RK. Entonces, ya, Paipash tacosta mi curca. ¿Ya? ya. Y ya, ahora, l- ¿tanto tu hijo como tu esposo comieron lo mismo? Sí, Ya. Entonces ahora usemos los nombres. Dame sus nombres. ya. Bruno, Bruno Pash. Bruno Pash, ta- tacos, tacosta, micur, ah, mi, micur, mi, ¿cómo era? Tacosta mi curca. Micurca, ya. Ya. Está muy bien. Ahora el nombre de tu esposo. César. Ya. Bruno Pash, César Pash. Tacosta Ajá. mi curca cuna. Porque ahora es ellos. Ya, Entonces ellos comieron tacos. Bruno y César comieron tacos. ajá, Bien. Ahora, ya, acuérdate que quilpana significa tapar o cubrir. Esa es la nota aquí, ¿ya? ya. ¿Ya? Hay un caso especial con el who y el erka que significa han estado tapando. Han estado tapando las nubes, la montaña, al día de ayer. Ujú, Ahora, manta. Aquí el manta ya no tiene nada que ver con la procedencia. Por ejemplo, ujú, Guayaquil manda, Tumbaco manda, Quito manda ujú, Cani, soy de Quito. Ya, ujú. yo te digo, por ejemplo, Débora, May mandata kangi, Débora. Eh, ñuka, itomanta, eh, itomanta mixcani. Correcto. Brunoca, Bruno, Bruno, Brunoca, Barcelona Manta, Montamica, Barcelona Mantamicán. Y Cesarca, Pesarca, Bogotá Manta, Bogotá Mantami, Can. Mantami. Ya tienes ahí todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Ya, Pero ahora, este manta ya no tiene nada que ver con eso, ¿ya? ajá, Ahora, si este manta significa acerca de o a causa de, ya. ¿ya? Entonces, lee la oración, por favor. Chirimanta,
Huitzaca Unkushkamikat. Ya, entonces, a causa del frío, la Ujú. jovencita, Está enfermo. perfecto, ¿ya? Ujú. Bien, hasta ahí te voy a dejar para que Sí, tengas tiempo ajá, de ir a hacer tus cositas. Y ya gracias por bueno, venir. no, Empezamos la página 81 con la crisis que viene. ya. Ya, Bueno, y pues ya. chao.